Le vamos a dar la bienvenida al primero de nuestros disertantes. Está aquí con nosotros, recién llegado a Salta, Freddy Vivas. Freddy, adelante, por favor, y fuertes los aplausos para recibirlo. ¿Cómo está, Freddy? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, mientras Freddy se ubica, lo vamos a presentar. Gracias. Freddy es ingeniero en sistemas de información, profesor universitario de disciplinas industriales, es alumni of Singularity University de la NASA más Google, es coordinador académico del programa Big Data de la Universidad de San Andrés, cofundador y CEO de Rocking Data, es autor del libro, lo trajiste acá, Freddy. Está acá, hay sorpresa, ¿eh? Guarda. ¿Cómo piensan las máquinas? Sí. Inteligencia artificial para humanos. Porque Freddy nos va a hablar de esto, de la inteligencia artificial en cada uno de nuestros trabajos, de las profesiones. Cómo está hoy ya incluido y el futuro que se viene, de qué manera se está interrelacionando. Entonces, está bueno para que lo aprovechemos. Y atentos, porque lo vamos a escuchar a Freddy y le vamos a poder hacer preguntas. Entonces, ahí en la carpeta que les decía también tienen el número de WhatsApp. Después lo vamos a poner en pantalla, si no se los digo, también no hay ningún problema. Para que a medida que lo vamos escuchando a Freddy, si tienen alguna duda o consulta, me mandan un WhatsApp, yo lo recibo, termina Freddy de disertar y hacemos un ping-pong de ideas y respuestas. Y Freddy me pasó el dato, y es un golazo, que entre los que manden las preguntas vamos a sortear, vamos a regalar el libro. Así, Dale. esmérense. Como forma de incentivo, así que está bueno para que participen también, para que se saquen dudas. Lo presentamos entonces. Freddy Vivas con nosotros. Gracias. Adelante, Freddy, querido. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha perfecto? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, genial. Pregunto si se escucha porque, guarda, no se asusten, pero se viene algo, ¿eh? Ahí llega la música, ¿eh? ¿Qué significa eso? ¿Qué les hace acordar? Suspenso, una película. Terminator, claro, Terminator. Vamos a hablar de las máquinas. Y les quiero hablar de las máquinas y miren lo primero que les muestro. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con esto? Bueno, esto es algo muy parecido a lo que soñé hace unos 2 años. Lamentablemente tuve COVID, mucha fiebre y soñé esto. Estaban invadiendo mi barrio, Adrogué, barrio de Buenos Aires. Lo estaban prendiendo fuego todo. Yo bajo a pelearme contra esas máquinas. Mírenme ahí, aparezco en la película. Un gran efecto de Hollywood. ¿Qué pasaba? Las máquinas dominando a la humanidad. De repente me encuentro en un escenario súper futurista y lo que empiezo a ver cuando estaba mirando Cobra Kai. ¿Vieron Cobra Kai? ¿Alguien la vio? Gran serie. No sé de qué bando son, pero bueno, yo claramente soy de Cobra Kai. Lo que pasaba era que yo quería pelearme con esos robots, le tiraba mis piñas, mis golpes y se anticipaban a mis movimientos, como dice ahí. Y fíjense, algo parecido, no sé si vieron esta película, le está peleando el Capitán América, por supuesto lo está venciendo mano a mano Iron Man, y Tony Stark le dice a la computadora, identifica el patrón de cómo pelea. Ahí lo empieza a identificar, entiende el patrón y contraataca, y por supuesto lo vence, ¿no? Eso me pasaba, me acuerdo que cuando soñé eso dije exactamente igual que la película. Bueno, lo que pasaba era que se adelantaban un poco lo que iba a suceder. ¿Y qué significa esto? Me acuerdo que en ese sueño me aparece un tipo, una especie de militar, y me dice, Freddy, estamos atacando y las máquinas, acá estamos en el último escuadrón humano contra las máquinas y se anticipan a todo, parecería que saben el futuro, me dice. Dije, bueno, claro, porque en realidad lo que están haciendo es esto, que se llaman modelos predictivos, están prediciendo el futuro. Eso es lo que hacían las máquinas. Y básicamente, de lo que vamos a hablar está relacionado a eso, a entender cómo anticiparnos a situaciones futuras. Y después vamos a ver quién hace esas cosas, para qué se hacen, ¿no? Pero básicamente cuando decimos modelos predictivos nos referimos a esto. Usamos datos para crear algoritmos. ¿Saben qué es un algoritmo? ¿Alguien escuchó hablar de un algoritmo? Bueno, lo vamos a hablar en un rato. Para detectar patrones y hacer predicciones futuras. Por ejemplo, ¿qué va a gustarme a mí dentro de un contenido? ¿O qué le recomiendo a un cliente que ya me compró? ¿O cuáles son los alumnos con más probabilidades de dejar de cursar una materia? ¿O cuáles son los turnos que saco en una clínica con más probabilidad de cancelarse a futuro? Fíjense, es una locura, pero eso ya se está haciendo en el mundo. ¿Cómo se construye toda esa tecnología? Vamos a hablar de eso. La tecnología que crea ese tipo de predicciones es esa que aparece ahí, Machine Learning o aprendizaje de máquina. ¿Alguien lo escuchó? Machine Learning. Las máquinas aprendiendo, muy loco. Vos decís, ¿pueden aprender las máquinas? Bueno, es una buena pregunta. Lo pueden arrojar al chat si quieren conversar más sobre eso. Al WhatsApp. Y todos deben usar... ¿Quién usa Netflix de acá? ¿Netflix? ¿Alguien usa? ¿Quién paga Netflix? Nadie paga Netflix. Por favor, se va a fundir. Netflix
usa Machine Learning. De hecho, cuando Netflix arranca, dice, nosotros vamos a ser una empresa de Machine Learning. Lo dijeron así hace no sé cuántos años, y a mí me llamó mucho la atención. Fíjense el valor que aparece ahí. No sé si los que lo usan les sale un cartel como ese que está ahí. 98% de probabilidad de que te interese ese contenido, te dice Netflix. Ahora, ¿cómo hacen ellos para darse cuenta qué probabilidad hay de que te guste ese contenido? Bueno, ¿cómo lo hacen? Tratan de analizar todo lo que vos haces en la plataforma. ¿Qué actores te gustan? ¿Qué películas? ¿Qué géneros? La duración, no sé. Por ahí en la semana ves series y los fines de semana ves películas más largas o ves documentales. Capaz ni siquiera ustedes se dan cuenta de ese comportamiento de ustedes. Y los algoritmos sí se dan cuenta. Por eso muchas veces se dice, los algoritmos conocen más de nosotros que nosotros mismos. Muy loco, ¿no? Pero hay un poco de eso. No sé si, por ejemplo, usan Spotify para escuchar música, y vieron que a fin de año les regala como un informe final. No sé si lo vieron a eso. Es un informe que te dice cuántas canciones escuchaste, qué géneros. Eso muestra que las plataformas tienen datos nuestros, los procesan, y el propósito de ellos también es que nosotros entendamos más sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y lo que hacemos, ¿no? Pasa con los relojes inteligentes, pasa con todo. Las corporaciones y las empresas del mundo están compartiéndonos los insights, los hallazgos de cómo nosotros nos conectamos con la tecnología. Es muy loco y está bueno. A mí también me llamó la atención ese número, que ahora creo que no lo está mostrando o lo muestra aleatoriamente, algo así. Ese número, ¿cómo estará compuesto? Sería buenísimo, me imagino un futuro donde aparezca eso, hagamos doble clic y nos empiece a contar por qué nos da esa recomendación. Imagínense que diga, porque viste tales películas, porque tal, que te explique. El futuro de los algoritmos quizás está relacionado también con eso, con la explicabilidad, con la capacidad de entender cómo se decide lo que se decide. Está bueno, ¿no? Creo que vamos hacia la transparencia. Cada vez pedimos más transparencia desde esta tecnología. Ahora, Netflix te dice eso y funciona muy bien. La mayoría de la gente mira las recomendaciones. Son recomendaciones muy precisas. Son como cuando antes ibas a un videoclub, iban al videoclub ustedes, llegabas y te decían, Freddy, viste, llegó la nueva de Stallone, porque a vos te gusta Schwarzenegger, tomá. Esa recomendación es la que te hace Netflix hoy. La misma tecnología, pero amplificada, a escala, ¿no? Y basada en cálculos matemáticos y estadísticos. ¿Puede ser mejor que la del videoclub? Bueno, ahora hay que discutirlo, pero es lo que se está usando ahora. Ahora, vamos a seguir avanzando porque en ese sueño que yo tuve, les decía, me peleo con los robots, claramente pierdo, aparezco todo roto, me desmayo y me despierto en una especie de hospital del futuro. Bueno, no estamos tan lejos del futuro, recién tenemos un holograma acá, o sea, para que tengamos una noción, ¿no? Ese hospital del futuro que yo me desperté, veía pantallas gigantes con datos sobre mi salud, sobre, no sé, la presión en sangre, veía todo eso y me desperté de ese sueño con dos ideas. Una, cuando se me acerca a uno de los militares que estaba ahí, me dice, Freddy, qué suerte que te despertaste, ¿estás bien? Sí, le digo, estoy bien. No entendía nada. Me dice, estamos acá en la última rebelión de humanos contra las máquinas. Te necesitamos. Yo le digo, ¿para qué me necesitan? No sé pelear, no sé hacer nada, le digo yo. Me dice, no, te necesitamos porque vos nos podés ayudar a entender cómo piensan las máquinas. Y de ahí vino el nombre de mi libro. Se me ocurrió en ese sueño. Me lo regaló ese militar ficticio. Ustedes pueden decir que estoy loco, pero tenía fiebre en realidad. Ahora, otra idea que se me vino es, che, toda esa tecnología que estaba en ese hospital del futuro, ¿es tan irreal o es algo que podemos construir? Justo estábamos en el medio de la pandemia y hice un proyecto junto a mi empresa, Rocking Data, que nos dedicamos a hacer este tipo de algoritmos. Hice un proyecto muy interesante y lo cuento como un caso de éxito, no porque la tecnología sea demasiado avanzada, sino porque es llamativo cómo una organización, como un sanatorio médico, vino a buscar a un equipo de expertos en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es muy normal. De hecho, lugares como ese sanatorio, que es un sanatorio público de Buenos Aires, que es el segundo que recibió más casos de COVID en la Argentina, ellos no están acostumbrados a usar este tipo de tecnología. Fue el primer experimento que hicieron. Y está bueno porque generalmente un directivo de una institución médica, un directivo de una universidad puede ser, o de gente del agro, hemos tenido conversaciones, te dicen, ¿cómo puede ser que alguien que sepa programar pueda contribuir a resolver un problema como el que tengo yo, que yo conozco de mi institución, conozco de mi negocio, ¿no? Esa humildad intelectual que tuvo el sanatorio y los directivos para decir, a ver qué nos pueden dar
claro, una situación desesperante. Ellos no sabían cuánta gente iba a ingresar con COVID el fin de semana. No sabían si necesitaban más médicos, más insumos, tenían que cancelar turnos de otras enfermedades. Eso pasaba todo el tiempo, ustedes lo habrán vivido acá. Un amigo que es el director de terapia intensiva de ahí me dijo, Freddy, ¿cómo nos pueden ayudar en esto? Empezamos a analizar los datos de la gente que llegaba a la guardia. Datos de, no teníamos nombre ni apellido ni DNI de las personas, no hace falta esa información. Sí tener cantidades de personas, el diagnóstico positivo y los datos, por ejemplo, de variables como, no sé, oxígeno en sangre, esas cuestiones, ¿no? Que los médicos te ayudan a entender. Sin un equipo médico que entienda del problema que vos querés resolver, no podés hacer esto. La ciencia de datos no es un tema de tecnología. Los mejores proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos van a venir del mundo del entendimiento del problema, del negocio. No van a venir de la ingeniería. La ingeniería es un habilitador para hacer eso, pero tenemos que trabajar juntos. Lo que hicimos fue algo parecido a eso que está ahí, y es un modelo predictivo, que predice la demanda de casos de COVID 15 días para adelante. Con ese tablero y con esa cosa tan simple, ellos podían ver, no sé, iban a ingresar 80 personas y ingresaban 78 personas. Llegó a tener 98% de precisión. Entonces yo tenía en tiempo real por WhatsApp a los médicos diciéndome, entraron tantas personas y el algoritmo predijo tantas. Y coincidían tremendamente. Entonces vos decís, ¿esto es magia o es una cosa imposible de hacer? No, no lo es. ¿Hace falta que tenga el 100% de precisión? Tampoco. Con menos del 20, 30% quizás es mucho mejor de lo que ya tenés hoy. Eso también es algo para plantearse, ¿no? Y estas tecnologías van evolucionando en el tiempo. Entonces, en el medio de eso, de todas esas situaciones que voy viviendo, termino mi libro, Cómo piensan las máquinas. Me voy muy contento, dije, me voy a ir de vacaciones, después de todo lo que pasó. Cuando me estoy yendo de vacaciones, mi editora me dice, bueno, Freddy, ya que terminaste el libro, decime quiénes son los prologuistas del libro, o el prologuista, y le digo, no tenía idea de lo que era. Entonces yo estaba muy contento porque había escrito todo esto, ya estaba terminado el material, y me puse a buscar cómo elegir un prologuista, no tenía ni idea que era un prologuista. Me voy de vacaciones, me llevo 4 o 5 libros, y empiezo a mirar los prólogos de los libros, a ver qué se ponía en un prólogo. Le escribo a 2 o 3 personas, nadie me responde, uno me responde y me dice, no puedo, buena onda. Sí. Y dije, bueno, ¿qué hago? En el medio de eso me estoy yendo a la playa, me escribe un chico de mi equipo, Agustín, que es un filósofo que programa en Python, trabaja en Rocking Data, es el líder de inteligencia artificial y es filósofo, lo tiro como un dato. Y me dice, Freddy, estamos probando una tecnología para generar contenido sintético, textos, ¿no? La estamos usando para generar guiones de capítulos de series, me dice, así como si fuese una cosa común, ¿no? Bueno, ¿te lo puedo mostrar? Bueno, sí, obvio, digo, me pasa por WhatsApp unos textos. Los textos estaban más o menos, pero estaba bueno pensar que estaban hechos por una máquina, ¿no? Estoy hablando hace 2 años. Hoy estamos un poco más acostumbrados a eso. En ese momento no tanto. Entonces, claro, leo eso y me quedo pensando, ¿no? Y digo, pará, Freddy, si vos trabajás en Rocking Data, o sea, ¿será muy loco pedirle a una inteligencia artificial que escriba el prólogo del libro? ¿Es muy loco? Bueno, se lo pregunté, me dijo, sí, es muy loco, pero hagámoslo, probemos. Y mucha gente piensa que cuando yo digo el prólogo está escrito por un robot, se imaginan algo como eso. No, no es tan así, hubiésemos tardado años. Es más parecido a esto, que se los quiero mostrar. Esto lo hice ayer. Es una inteligencia artificial que se llama GPT-3. La que usamos en ese momento se llama GPT-2. GPT-3 y GPT-2 son tecnologías de generación de texto. Aprendieron de enormes volúmenes de datos, aprendieron entre comillas. Tienen 177 billones de páginas web, tienen toda la Wikipedia, tienen los blogs que existen en Internet, conversaciones, tienen de todo. Con todos esos textos y gran poder de cómputo, procesan información y te generan texto. ¿Te generan texto creativo? Algunos dicen que sí, otros dicen que es como si fuese un loro que habla pero no entiende del todo lo que dice. Después hay gente que te dice, bueno, yo me recibí de abogacía sin entender lo que leía, pero bueno. Si hay algún abogado acá, perdón, un chiste. Pero sí, en teoría estas máquinas no son creativas, no generan nada de cero. Ahora, esto lo hice ayer, en mi casa, en una computadora, usando una tecnología gratuita. Le pregunté, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que quiere estudiar inteligencia artificial? Me responde, apreté una herramienta para grabar video. Ahí está escribiendo la máquina, no hay una persona escribiendo esto. Y lo que dice tiene mucho sentido. Creo que para empezar es importante tener una idea. Bueno, lo que está escribiendo ahí en negrita soy yo.
Le pongo, ¿y te parece aprender Python, ¿no? El lenguaje más usado del mundo para crear esta tecnología? ¿Qué opinás? ¿Es una buena idea? Sí, creo que es una buena idea. Python es un lenguaje de programación fácil de aprender. Esa conversación estuve ayer con la inteligencia artificial. Ahí aproveché y le pregunto, ¿Argentina saldrá campeón del Mundial Qatar? No sé, ya que sabe todo, ¿viste? Ahí viene. A ver, ¿qué dice? Lo sabremos en 2022. ¿Para qué te pago? Ok, le puse, ¿no? Esta tecnología está disponible. O sea, ustedes se imaginan todas las cosas nuevas que pueden pasar, ¿no? Esto ya está pasando, digamos, ¿no? No son las cosas nuevas. Pero ¿qué casos vamos a crear a partir de eso? Me gustan mucho las películas y la ciencia ficción, y me parece la forma más divertida de aprender. ¿Vieron esta película? ¡Fua! ¡Qué bien! Her. Este tipo, que después es el Guasón, ¿no? Acá en esta película se enamora de una inteligencia artificial. Es un sistema operativo, ahí lo está configurando por primera vez, y además Hello, I'm here. es Scarlett Johansson la voz, obviamente. Yo me acuerdo que fui al cine porque pensé que estaba Scarlett Johansson y era solo la voz. Me Hi. sentí muy estafado. Pero, ¿qué pasa ahí? El tipo se enamora de la inteligencia artificial. Hablando con algunos psicólogos, me dijeron, che, no es tan loco que pase eso. ¿Por qué? Le dije yo. Y porque la inteligencia artificial o un chatbot súper avanzado va a decir lo que vos querés. Nunca te va a contradecir, siempre te va a estar ayudando. Entonces, ¿qué pasó? En la misma época que yo justo había viajado a España, había viajado a dar una conferencia en una universidad que es de psicología, pero que usan tecnología para entender más sobre el pensamiento humano, sobre el cerebro humano, sobre los humanos. Sale esta noticia, no sé si la vieron. ¿Es la IA tiene sentimientos? ¿No? Se plantean esa locura. Eso pasó en lo real, ¿no? Hubo gente que se planteó eso después de ver esta tecnología. Esa tecnología que está acá se llama Lambda. Es una tecnología de Google. Esa conversación que escuchan y ven es real. Le hace preguntas. Lambda responde. Bueno, están hablando de planetas. Cuestión que esta Lambda, que es una inteligencia súper avanzada, diría del tipo conversacional. ¿Conversacional qué significa? Que vos podés, me imagino a futuro, poder, por ejemplo, crear un chatbot de la universidad basado en esa tecnología. En vez de tener que programar todo de cero, uses las bases de esa tecnología y, no sé, un alumno que quiere inscribirse haga un montón de preguntas y sea bien atendido por una inteligencia artificial. Todo eso puede pasar. Una empresa como un banco, lo que sea, va a poder usar todo eso. Entonces, la ciencia ficción puede ser la ciencia real de mañana, ¿no? Lo estamos viendo. Esta película me fascina. ¿Alguien la vio? Más de nicho. Hay gente que la vio. 1982, Blade Runner, me fascina esta película. Harrison Ford, acá entrevista a, muy joven Harrison Ford en esta película, entrevista a una replicante. Esa chica ahí en la película está en el futuro, en el 2019, el futuro. Los robots son tan avanzados, tienen una inteligencia artificial tan realista, tienen conciencia y ellos creen que son humanos. Entonces, cuando le preguntan algo, ellos responden pensando que son humanos. Entonces, ¿cómo testean para diferenciar un humano de una máquina? Bueno, le hacen un test donde, por ejemplo, miden las reacciones de los órganos, si los cachetes se le ponen colorados, le hacen preguntas de la moral, no le hacen preguntas matemáticas. ¿Vieron que a veces te hacen preguntas matemáticas? ¿Te haces una cuenta? Bueno, le hacen preguntas, por ejemplo, del estilo, ¿qué pasa si te regalan una cartera hecha con piel de cachorrito? ¿Qué haces? Y ella dice, no, la regalo, obviamente, y lo denuncio. Pero puede ser una respuesta programada, ¿no? Para disimular. ¿Y por qué nos metemos en este mundo tan profundo? Porque quiero hacer un juego, porque ustedes deben estar diciendo, che, qué mal estos robots que se hacen pasar por máquinas y todo eso, ¿no? Pero todos los días nos enfrentamos a cosas así, ¿no? ¿A ustedes les pasó? Que hacen una prueba para ver si son humanos o son máquinas, ¿no? Ahora, eso yo no sabía qué significaba, el CAPTCHA, que es el nombre de esto, lo estuve buscando, y CAPTCHA significa esto. Es un test público de Turing, que es para diferenciar si está interactuando una máquina o un humano, ¿no? Turing fue el padre de la computación. Hace más de 50 años, el tipo fue el que sentó las bases de estas tecnologías de las que estamos hablando. Entonces yo dije, che, pero ¿cómo hacemos para diferenciar? Por ejemplo, si estamos acá, uno al lado del otro, ¿cómo saben si no es un robot el que tienen al lado?
¿Cómo lo pueden saber? No estaríamos seguros, ¿no? ¿Por qué no hacemos un testeo? Así que traje el primer testeo de la historia para saber si el que tienen al lado es humano o es máquina. ¿Se animan a jugar? Sí, se animan a jugar. Bueno, vamos a jugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Traje algunas imágenes que pueden ser artificiales o pueden ser reales. Imágenes y textos también, ¿no? Ustedes, su único trabajo es decir artificial, real. Si quieren, grítenlo mejor. Vamos a jugar, arranquemos. ¿Qué opinan? Este hermoso animal, ¿es un animal artificial o es un animal real? ¿Qué dicen? Artificial, real. Uf, está re parejo. A ver. Artificial. No existe este gato. Si se fijan acá abajo, miren, thiscatdoesn'texist.com. Entran en esa web, no entren ahora. Entran en esa web y les genera un gato artificial. Si no tienen mascota, pueden usarlo. Este otro gato, ¿qué opinan? ¿Artificial o real? ¿Real? Sí, muy bien. Gato, gato. Acertaron. Siguiente, ¿esto qué piensan? ¿Que es una imagen artificial o real? Artificial. Real, arte humano. Se están confundiendo. ¿Qué está pasando? 1887. ¿Qué opinan de esta? ¿Artificial o real? Artificial. Están diciéndolo cada vez más bajito, no sé si se dan cuenta. Artificial. Es artificial. Y no solo que es artificial. Yo le saqué una captura a una imagen. Eso que tienen ahí es que este año esa imagen ganó mejor pintura en un concurso. Por primera vez en la historia, una inteligencia artificial le ganó a un humano en un concurso de arte. ¡Fua! Increíble. La gente, los artistas súper enojados porque dicen, esto no es arte, nos robó la información que está en la web. Y sí, obvio, se inspiró en eso. Ahora, si escuchan, no sé, Lenny Kravitz, es muy parecido a Led Zeppelin. Bueno, espero que Lenny Kravitz no se enoje, me encanta Lenny Kravitz. Pero es un ejemplo, la música también hace eso, ¿o no? Los ratones paranoicos y los Rolling Stones. Bueno, Midjourney es la tecnología de la inteligencia artificial del MIT que creó una de las mejores imágenes del mundo. Y ahora vamos a jugar con texto, que es más difícil. ¿Qué opinan de esta? Enséñame, rehazme, a fondo, avívame como quien enciende un fuego. Muy poético. ¿Esto lo escribió un humano o una máquina? ¿Qué dicen? Máquina, un tipo lo escribió. Rafael Cadenas. A ver este siguiente. ¿Qué es el amor? ¿Es algo que encontraré o me encontrará? ¿Y cómo puedo encontrar? ¿Qué es? ¿Una máquina? ¿Una máquina? Bueno, ahora se la tiraron muy bien. Es una máquina, el amor artificial. Entran en esa página web, escriben eso y pueden generar poesías artificiales como esas y quedar muy bien con su persona amada, ¿no? Muy rápido y muy barato. Ahora, ¿esta es una chica artificial o real? ¿Qué dicen? ¿Real? ¿Artificial? ¡Wow! Muy bien hecha, ¿eh? Siguiente, ¿qué dicen? ¿Humano o artificial? ¿Real? Artificial. Los engañé con el random de las opciones. Lo pensé a esto. ¿Qué dicen? Ah, hay gente que duda. Humano salió. Pero bueno, simplemente lo que quiero decir con esto es que no es tan obvio ya distinguir una cosa de la otra. O sea, nos engaña a nosotros en las conversaciones que tuvo un ingeniero de Google con esa inteligencia artificial que se llama Google, Lambda, dijo, yo siento que estoy hablando con una entidad con conciencia, dijo. Y le preguntó, ¿qué pasa si te apagamos? Y eso sería la muerte para mí, dijo. Muy ciencia ficción, no sé si alguien vio 2001 Odisea del espacio, pasa algo así, en 1968, en esa película. Ahora, esto no es para que tengamos miedo, sino para entender qué está pasando hoy, hasta dónde llegó esa tecnología. Y la tecnología que en el 84 la gente se imaginaba como esto. 1984, miren esto. ¿Qué película es? A ver qué opinan. ¿Alguien se acuerda? Terminator. Miren el ojo de Terminator, ¿no? Es re truchísimo era, parece que estaba hecho en mi casa. 1984, Hollywood decía que la inteligencia artificial visual iba a ser algo como eso, ¿no? Las máquinas iban a ver así. Y ahora hay algo muy interesante que se llama visión artificial, la computer vision, le dicen, ¿no? Que es cómo las máquinas ven el mundo, cómo perciben a través de sus cámaras. Si fuese un robot, lo tendrían en los ojos, pero puede ser una cámara que esté puesta por ahí y que yo analice la información. Puede ser una cámara que esté puesta en un dron, ¿no? Ahora, si pensáramos cómo las máquinas nos ven, sería algo parecido a eso. Fíjense ese ejemplo, ¿no? Hay como unos puntitos. Les cuento un ejemplo cortito que nosotros hemos trabajado, que básicamente es entender las articulaciones del cuerpo y cruzarlas con, por ejemplo, si estás hablando de un deporte,
una persona jugando al pádel, adelante de una cámara, analizar ese movimiento y cruzarlo contra buenos deportistas haciendo el mejor movimiento. Analizando la matemática de esos puntos de las articulaciones del cuerpo, podés dar recomendaciones. Inclinar un poquito el hombro, mover un poquito. Nosotros en Argentina hicimos un proyecto así para una empresa en Madrid que básicamente entrena gente en deportes desde un celular. O sea, la misma tecnología usando el lenguaje de programación Python, más usado del mundo para hacer esto, que es de código abierto, o sea, es gratuito, ¿no? ¿Qué potencial tiene todo eso? Si se fijan, acá les pongo otro ejemplo, ¿no? Juguemos a eso. Miren lo que está pasando en esa imagen de la película James Bond. Está identificando personas, autos, motos, una locura. Miren la velocidad que lo hace. ¿Podríamos nosotros hacerlo así, de rápido? Diría que no, ¿no? Salvo que sean muy rápidos ustedes, yo no puedo. Y todo eso encima queda registrado en una base de datos y podríamos tener estadística de eso, podríamos predecir cosas que pueden pasar a futuro. O sea, la tecnología de Computer Vision es la tecnología más avanzada que existe hoy para detectar cosas en imágenes y en videos. Más avanzada incluso que el ojo y la percepción humana, ¿no? Entonces, ¿para qué podemos usar esto? Por ejemplo eso, ¿no? Detectar una fractura, detectar una mancha en un pulmón. Ya está comprobado científicamente hoy que eso puede ser hecho con más precisión, con más velocidad y más barato de lo que lo haría un profesional médico. ¿Eso significa que los médicos se van a quedar sin trabajo? No, para nada. Significa que dentro del ámbito profesional calificado como el de un médico, hay tareas que la inteligencia artificial va a hacer mejor. Y va a ser conveniente que lo haga una inteligencia artificial. Y así como eso podría aplicar a cualquier ámbito del trabajo. No solamente al ámbito médico, ¿no? Al ámbito educativo incluso. Ahora, ¿cómo utilizamos eso inteligentemente? ¿Cómo lo usamos a nuestro favor? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque también se puede usar para cosas que no están buenas. Este ejemplo lo encontré en YouTube. Es un flaco que agarró el dron que tenía un dron, y utilizando Python creó un algoritmo de reconocimiento facial, ¿no? O sea, encontrar caras de personas. El tipo lo hizo para demostrar lo fácil que era hacer que a su dron le pudiera agregar la posibilidad de encontrar a personas, ¿no? Entonces, con su dron le podría poner la cara de una persona y que el dron lo encuentre. ¿Eso está bueno o no? ¿No? Yo al principio cuando lo pensé dije, es malo, pero hubo gente que me dijo, no, está bueno, por ahí se pierde alguien, lo puedes encontrar. Ahora, en el conflicto de Rusia y Ucrania, aparentemente se usó para encontrar personas, drones que cazan gente, usando Computer Vision, inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que es mala la inteligencia artificial? ¿Que no está bien que la usemos? ¿No? Fíjense otro ejemplo. Miren esto. The dictionary defines it as the ability to live your life without being helped or influenced by others. It could also mean the ability Esa señora to discover or no puede ver learn o ve muy poco, se pone esas gafas y le está leyendo al oído lo que tiene el libro adelante. Lo mismo puede ser para, por ejemplo, leer una carta escrita a mano. Ese chico que es ciego está en la oficina y cuando entra le dice quién tiene enfrente. Se lo dice al oído en un pequeño parlante que tiene esa gafa. Es una herramienta que puede hacer que personas con la discapacidad visual, como estas que están acá, puedan ser mucho más independientes, ¿no? Evitar accidentes. Eso está creado con la misma tecnología de visión artificial que el dron que puede cazar gente. Es un ejemplo clarísimo, que lo que nos pasa es esto, lo que necesitamos es esto. La UNESCO lanzó por primera vez en la historia la recomendación de uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Hasta esto, que salió hace menos de un año, nadie tenía ningún lineamiento de cómo hacer inteligencia artificial éticamente. 150 países estuvieron trabajando en esto durante 2 años. Yo tuve la suerte de estar involucrado en algunos de esos procesos y de aprender mucho y pensar mucho de cómo hacemos para que nos beneficie a todos, ¿no? Y creo que cuando mucha gente me pregunta sobre esto, es una responsabilidad que cae directamente sobre los humanos, la construcción de esto para el uso positivo, ¿no? Ahora, ¿por qué salen notas como esa, no? La ciencia de datos o los especialistas en inteligencia artificial, la profesión más sexy del siglo XXI. Parece nada que ver, ¿no? Parece, porque lejos estamos de ser sexys. Pero, ¿por qué lo dice Harvard? Bueno, lo que les quiero decir es
fue durante 3 o 4 años la profesión más buscada del mundo. Los profesionales que puedan construir estas tecnologías, que puedan pensar soluciones, van a ser y siguen siendo los profesionales más buscados del mundo. De hecho, el World Economic Forum plantea que para el 2030 una de las habilidades del futuro que tenemos que desarrollar es la de solucionar problemas complejos y la de trabajar con datos. Y no solo las áreas técnicas, sino que todas las áreas de una organización, una universidad, un sanatorio médico, una empresa o lo que sea. Cuando yo digo eso, la gente dice, bueno, hay que aprender Python, acá como Harry Potter, que habla con las serpientes, ¿no? En realidad me refiero a Python como este lenguaje, y no todo el mundo necesariamente tiene que aprender Python. Creo que todos lo que sí tenemos que hacer es convertirnos en analistas de datos. ¿Y qué es ser un analista de datos? Es, por ejemplo, entender en profundidad un problema. Entender en profundidad un problema significa usar todos los datos que tengo disponibles, que puede ser un Excel, o un sistema CRM, o una base de datos de un sanatorio médico, usar todo eso con las herramientas que, por ejemplo, nos pueden dar la estadística, la creación de un tablero gráfico, usar bien PowerPoint, poder contar historias basadas en datos. Esas son herramientas que deberíamos considerar todos, empezar a involucrar en nuestros trabajos. Porque la ciencia de datos involucra 3 mundos. La ciencia de datos y la inteligencia artificial, tomémoslo como una sola cosa. 3 mundos. El de la tecnología, el de la estadística y la matemática, y el de entender un problema. Nosotros, sin un profesional médico, no podríamos haber hecho un proyecto como el que hicimos en el sanatorio. Sería imposible. No hay manera. Nosotros, como ingenieros, nos formamos en construir tecnología, en hacer que los sistemas funcionen, en innovar en algunas cosas, pero no tenemos un conocimiento específico en cada industria. Por eso digo, los mejores proyectos de inteligencia artificial y de ciencia de datos van a venir de los que conozcan la industria. Por eso no es un tema tecnológico, sino que es un tema tecnológico más del negocio o de lo que yo quiero resolver. Los 3 roles más buscados en esto van a ser estos que ven acá. Estos son los 3 roles más buscados. El analista de datos, fíjense el objetivo, aportar valor al negocio usando los datos. ¿Y qué herramientas usa? Las que les mencionaba recién, Excel, SQL para hacer alguna consulta. Capaz que ahora lo que pasa y va a dejar de pasar, van a ver, es que esto que está acá, de analistas de datos, fíjense solo ese, ¿no? Lo ven como una cosa de sistemas, ¿no? Seguramente todos deben leer eso y dicen, SQL, listo, la gente de sistemas sabe eso. Pero no va a ser más de sistemas, va a ser algo de todos. Es como decirte, Excel hace 20 años era de ingeniería, por ahí. Y ya no es, ahora todo el mundo usa Excel, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es un upskilling, ¿no? Va a haber un conjunto de habilidades de datos que vamos a tener que desarrollar todos. Una persona que trabaja en compras de una empresa, una persona que trabaja en recursos humanos de una empresa, va a tener que saber eso que está ahí en los próximos años. No se asusten, porque se va a poder aprender. No pasa nada, no es tan complejo. Seguramente algunos van a desarrollar más o menos de esos puntos, pero va por ahí. Ahora, el otro rol muy conocido es el Data Scientist. Acá sí, te tiene que gustar programar, Python, por ejemplo, y es la gente que construye esos modelos predictivos, ¿no? Modelo predictivo que puede decir en una empresa, ¿cuánto voy a vender de un producto? ¿Cuáles son los clientes con más posibilidades de dejarme de comprar? ¿Qué precio es el correcto para cada tipo de producto que vendo? ¿Cómo optimizo la forma más rápida de entregar un producto en un camión, ¿no? Todas esas lógicas de algoritmos son las que crean los científicos de datos. Los algoritmos de Machine Learning aprenden de los datos. Nosotros no tenemos que darles las reglas duras. No les decimos, si pasa esto, hace esto, ¿no? Con los condicionales que usábamos antes cuando programábamos. Sino que ahora lo que hacemos con los algoritmos de Machine Learning es le damos muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, viajás a otro país, compras un celular nuevo, le pones la tarjeta de crédito y te pedís un pancho. Cuando te pedís la comida, dice, Freddy, ¿sos vos comprando en este celular nuevo? Te llega un mail, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? La tarjeta de crédito tiene un sistema de Machine Learning de detección automática de fraude. Y dice, hiciste algo que normalmente no haces. Vieron que decíamos de los patrones, ¿no? Los patrones son, todas nuestras transacciones cumplen determinados patrones. Cuando hay una transacción que hacemos, como esa compra, que no está dentro de los patrones normales de ocurrencia, eso dice, esto tiene una probabilidad mucho más alta que las otras de ser fraude. Entonces, los analistas de datos, ustedes que trabajan, no sé, en fraude de la tarjeta de crédito, van a decir, che, cuando tengamos transacciones con más de 80% de probabilidades de fraude, enviémosle un mail. Cuando tengamos más de 90%, llamémoslo por teléfono. Cuando tengamos 100, cancelemos todo sí o sí, ¿no?
Eso lo va a diseñar un humano. El humano tiene que ver cómo gestiona ese proceso de toma de decisiones. El algoritmo te ayuda, pero no define por vos, ¿no? Excepto que queramos que lo haga, como hace Netflix, que te recomienda sola las películas, ¿no? Pero es algo de un valor mucho más chico y es imposible hacerlo por humanos. ¿Cómo hace para recomendar tantos millones de contenidos al mismo tiempo para los usuarios que tiene? Y el último rol, el data engineer, el ingeniero de datos, es el rol más técnico. La gente que viene de ahí generalmente estudió sistemas. Pero esos son los 3 roles, hay muchos más, no los quiero aburrir con eso, pero simplemente decirles que lo que buscamos es aceitar todo ese proceso. La gente normalmente piensa que lo único importante es esto que está acá, construir un algoritmo, programar en Python un algoritmo que haga una detección de fraude, ¿no? O un sistema de recomendación. Porque cursaste tal materia, te recomiendo esta. Porque hiciste tal curso, te recomiendo este curso, ¿no? Eso hace un programador de Python, un data scientist, pero incorporarlo a todo el sistema de la organización es mucho más complejo. Es todo lo que hay que hacer. Fíjense, a ver si puedo usar esto. ¡Fua! ¡Qué capo! Arrancar de la fuente de datos puede ser una idea, pero generalmente yo pienso, che, si yo puedo hacer que el 10% de la gente que me dejaba de comprar no se vaya, puedo hacer que el 10% nada más se quede, ¿cuánto dinero voy a generar, no? Arranco desde el ROI, desde pensar cómo puede beneficiar económicamente a la organización. Esa creo que es la mejor manera. Pienso qué fuentes de datos tengo, qué sistemas me dan datos. Construyo el algoritmo, me genera conocimiento, ¿no? Esto de 80% de probabilidad de que sea fraude. Después eso lo pongo en producción, lo pongo en un tablero, lo pongo en un celular, en una aplicación, en lo que sea, y tomo la decisión. Esto que les decía, bueno, che, cuando son más de 80% de probabilidad, los llamo por teléfono, ¿no? La decisión es lo más importante. Y esos son los diferentes roles, fíjense, que trabajan en esos ámbitos. Por lo tanto, hacer ciencia de datos dentro de una organización requiere de diferentes roles. No creo que puedan hacerlo solo con una persona. No existen esas personas que puedan resolver todo este proceso, ¿no? Y, como decíamos recién, el punto más importante es el liderazgo de estos proyectos. Cómo alguien piensa por dónde arrancar, ¿no? Y para eso hay que entender mucho del negocio. Ahora, quiero ir cerrando con esto que se me ocurrió hacer, que ese soy yo el que está de arriba en una foto muy artística que me habrán sacado, acá, en esta misma universidad, en el 2019. No se nota que es la universidad, o sí, ¿se nota? ¿Se dan cuenta que es? Bueno, podría no ser, pero es, creo, confíen en mí. Son las únicas fotos que tenía. Fue un evento en 2019 que me invitaron, un evento de emprendedores. Entonces dije, che, ¿qué pasó de 2019 acá en materia de inteligencia artificial? Pasó de todo, ¿no? Así que preparé un resumen de lo que pasó desde ese día a hoy. Diviértanse con esto. Lo que pasó de 2019 a 2022. Van a ver todas las cosas que pasaron. Algunas que no tienen nada que ver y las puse porque me parecían divertidas. Pero vamos a arrancar. Fíjense esto, el primer televisor con inteligencia artificial. Estoy tapando todo, ¿no? Pero dice, en 2018, bueno, me puse un tiempito antes, ¿no? Pero salió el primer televisor con inteligencia artificial, ¿no? Y ya me pasó a estar en otros países donde aparece también publicidad como si fuese Instagram, digamos, la tele, te muestra publicidad en relación a lo que vos navegaste y cosas así. Como que la tele se volvió una especie de celular. O sea, está pasando ese cambio tan extraño, ¿no? No mucho tiempo después, en 2019, salió el GPT-3, esa tecnología que yo les decía, con la que usé, por ejemplo, para generar el prólogo de mi libro. Y lo loco es que salió en 2019 y a fin de 2019 lanzan la primer prueba, GPT-2, que es la que usamos nosotros para el libro, y lanzan cerrada, no la puede usar cualquiera. Pero después lo abren, al menos de un año cualquiera lo puede usar, como les mostré yo hoy. Y pasó esto, ¿no? Como que todo el mundo estaba en GPT-3 en 2020, todo el mundo estaba probando cosas. Como ahora pasó con otras. No sé si vieron estas inteligencias artificiales para generar imágenes. No sé si alguien probó, jugó con eso. Es muy divertido. Hay gente que se quedó soltero después de usar mucho esto. Pero en 2021 se lanza la primera versión de DALL-E 2. O DALL-E es una plataforma para generar imágenes. Por ejemplo, eso es, vos le pedís, como que le escribís palabras clave, se llama promptear, es como dar indicaciones a la inteligencia artificial, y le decís, esto fue como escribir, hacé un perro salchicha con un, no sé, estilo artístico tal, ¿no? Y lo crea en un segundo, gratis. Y puedes bajártelo e imprimirlos en un cuadro. Es muy loco. La gente dice, che, pero ¿para qué sirve esto?
La verdad que no sabemos muy bien para qué sirve todavía. Pero hay muchas cosas que hace 10 años no sabíamos para qué iban a usar y hoy están cambiando el mundo, básicamente. Entonces, hay una frase de un libro que dice, el futuro llega más rápido de lo que vos pensás. Y a mí eso me dejó siempre pensando, porque a veces hay una tecnología que uno cree que no evoluciona y de repente te sorprende. Y otra cosa que pasó, Argentina salió campeón de la Copa América, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Pero bueno, lo quería poner, estamos en época mundial. Otra cosa, 2021, los ingenieros de Toyota hicieron el primer jugador de rugby, de básquetbol robot, que tuvo una precisión del 100% en tiros de corta distancia. Un dato, ¿no? Por si les gusta el básquet. Cosas que están pasando. UNESCO y la primera recomendación, todo eso pasó también en 2021. Esto 2022, el ingeniero de Google que dijo que estaba hablando con una inteligencia artificial que tomó conciencia y siente, flasheó, lo echaron de Google, claramente, ¿no? De verdad, lo echaron. Está re loco. 2022, miren esto, yo me acuerdo que hablé con una persona que trabajó en esto. Este año, en Buenos Aires, nació el primer bebé de la TAM, se generó el primer embarazo de un embrión elegido por inteligencia artificial. ¿Qué? ¿No? Yo me planteé lo mismo. Cuando me lo explicó él, es medio largo de explicar, pero básicamente es que antes tenían un embriólogo por, no sé, 3 o 4 embriones y los iban mirando y bueno, muchos casos no llegaban a nada, era muy complejo el proceso, entonces pusieron la inteligencia artificial que analice, como se llama time lapse, como video filmado horas y horas y horas, y en base a eso diga, este es el que tiene más probabilidad de éxito. Lo elige una inteligencia artificial. Qué loco. Pensábamos que Terminator iba a acabar con nuestras vidas y al final está generando vidas, ¿no? Una metáfora. Una empresa china eligió como CEO a una inteligencia artificial. Random, cosas random que fueron pasando. Muy loco, pero bueno, lo que decían ellos es, estamos lanzando el mensaje de que la AI para nosotros es muy importante. Ese es el mensaje, ¿no? Otra cosa es que Rocking Data, mi startup, salió una de las 4 mejores de Argentina, lo puse porque lo quería decir, nada más, porque me da mucha alegría. Y bueno, hasta ahí el resumen, muy contento de estar charlando acá con ustedes. Hay un WhatsApp, ahí no sé si alguien preguntó algo, y si no, charlamos con el colega. Le damos un aplauso a Freddy. Dale. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Hay un regalo acá. ¿Cómo? Hay un regalo. Tenemos el regalo. Sí. Estuvieron llegando mensajes, pero por las dudas, si alguno, vi que se iban sumando a medida que iban avanzando y no lo saben, pueden hacer consultas, la modalidad que hemos elegido, el WhatsApp. Así que si no lo tienen, quieren hacer el ejercicio ya, se lo dicto el número, lo agendan ahora, por las dudas, para que le hagamos preguntas a Freddy. Tengo acá un par igual, ya te la vamos a hacer, Bien. pero para el que no, 387-419, ahí le doy tiempo que está anotando con la lapicera, 387-419-7489. ¿Lo agendaste? ¿Listo? Le metes en el celu y ahí lo empezás a mandar como preguntas. Han llegado algunas generales y algunas más particulares. Voy a ir de lo general a lo particular. Dale, vamos. De lo general. Por ejemplo, acá me dice Freddy. Filtrá los insultos y cosas así. Tranquilo, todos halagos. Gracias. ¿Cómo puede aplicarse inteligencia? Hay un comentario tuyo de la participación en la película, pero lo vamos a dejar para. Sí, me encantan las películas. Sí. ¿Cómo puede aplicarse inteligencia artificial en el sistema educativo? Qué preguntón. Bueno, es algo, o sea, primero, cuando me preguntan sobre nivel de adopción, me suelen preguntar, ¿cuáles son las áreas donde más se adopta? Arranco al revés. Las áreas donde menos se adopta esto son el agro, en gobiernos, en educación y en salud. Eso es así históricamente y diría que casi en el mundo es así, principalmente en Latinoamérica. Hay algunas instituciones, de hecho yo tuve la suerte de trabajar en algunos de esos proyectos, que por ejemplo una de las cosas que tratan de hacer con datos es predecir la posibilidad de que un alumno abandone la cursada, ¿no? Si vos podés hacer que, porque ¿qué pasa? Cuando analizás datos puedes analizar hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Hasta ahora normalmente analizamos hacia atrás, tipo, estos alumnos abandonaron, listo. ¿Te sirve? Y más o menos. Ya abandonaron. Claro. ¿Qué utilidad le das? ¿Qué utilidad le das? Para pensar alguna estrategia para el año que viene, para retenerlo, para llamarlo, qué sé yo. Pero qué bueno sería, imagínense, tener un sistema que te diga, alumno por alumno, la probabilidad, 80%, 90%, 50% de probabilidad de que abandone, ¿no? Eso se llama predicción de abandono y se usa mucho en las empresas hace 20 años, ¿no? Y eso cae como uno de los primeros proyectos que se está usando en educación.
Y funciona bien porque no es que el sistema va a hacer que el alumno siga. El sistema es simplemente te da una información. Después, la institución tendría que tomar esa información y decir, ¿qué hago? Me hago una reunión con ese chico, lo llamo por teléfono, lo cambio de turno, le pregunto si le pasa algo, ¿no? Por eso ahí aparece el humano complementando a la tecnología. Pero bueno, hay muchas organizaciones que también están todavía en un estadio inicial, no están tan digitalizadas, ¿no? Hay como todo un camino que hay que hacer. Lo pensaba en el agro, que decís que también es uno de los sectores Sí. donde cuesta. Los tabacaleros acá compran máquinas en donde ya no se sube el tractorista, sino que Claro. programan y va y te hace el arado solo. Todo lo demás. ¿Eso es inteligencia artificial? Podría ser que sí, que lo tenga. Hay un tipo de inteligencia artificial que es esta computer vision que decíamos recién, que se usa bastante en el agro para, por ejemplo, detectar dónde regar y dónde no. Mirá. En función de si hay maleza o no, detecta eso. Eso ya se usa hace varios años, pero todavía hay mucho para hacer. La industria del agro invierte mucho en tecnología, pero todavía no hay tantos casos de inteligencia artificial. Bueno, acá ya se me empiezan a acumular las preguntas, así que le vamos a meter. Vamos, rápido. A tu criterio, ¿cuál es el algoritmo más preciso de Argentina o que conozcas? El organismo más ¿Cómo te fácil. comprometieron? ¿Cómo te Me comprometieron? mataste. De cualquier cosa. O sea, algoritmo más preciso de Argentina. Ay, no sé qué pensar. Porque todo lo que pienso no está creado en Argentina. Qué mal, ¿no? Se me vienen a la mente muchas cosas que no están creadas en Argentina. Hubo un caso de éxito que estuvo muy bueno, que es el BOTI. No sé si lo llegaron a usar. El BOTI es un bot de inteligencia artificial en la ciudad de Buenos Aires. Que también crearon ahí un proyecto que se llama IA TOS, que era que vos tosías al WhatsApp, Ah, sí, tomaba el COVID. por el COVID, analizaba el audio y te ponía una probabilidad de que tuvieras COVID o no. Fueron casos de éxito que se me vienen a la mente rápido y son casos que son casos de éxito en el mundo algunos. Está bien. Bueno, después, ¿cuál es la aplicación de código abierto que se usa con el celular para entrenar personas por inteligencia artificial? La aplicación que yo trabajé, voy a hacer como estoy como feliz domingo, paso, no, se llama Sporty Room, pero no es de código abierto. Usamos código abierto para hacerla. Ok. A ver, acá esta fue muy repetida, varios. ¿Viste qué nos pasa? Que estás hablando con che, Freddy, ¿dónde te vas de vacaciones? A Brasil. ¿Nos escuchan? Ni lo googleaste, no escuchaste nada. Che, ya me están mandando publicidad a Brasil. ¿Me están escuchando? Esa es la pregunta que más me hacen, es tremenda. Oficialmente no. Es lo que podemos decir. Es lo que podemos decir. Aprendí, estudié un tiempo periodismo por eso. Está bien, está bien. Respondo así, oficialmente Che, no. Después, ¿hasta dónde contribuye la inteligencia artificial, el uso de algoritmos y la segmentación de contenidos a la falta de razonamiento y de criterio de las personas? ¿No nos estaremos volviendo los gorditos de Wall-E? Pregunta. Sí, mucha gente dice que como le dicen, la celda de los algoritmos, ¿no? Porque yo siempre me planteo también cuando andás por la General Paz en Buenos Aires y ves el Club del Torino, el Club Renault 12, es lo mismo. O sea, los que están ahí, todos les encanta el Torino. Y te van a decir, es el mejor auto que existe, el Renault 12. Y es como que solemos como humanos agruparnos por mismos intereses. Pero creo que también hay una batalla que tenemos que darle a esos algoritmos. Yo uso mucho Spotify, como les decía, para escuchar música, y me llega el reporte de fin de año y escuché el año pasado creo que unas 2.000 bandas diferentes, 2.000 artistas diferentes. Es una locura. En la historia de mi vida pude escuchar tantos artistas, gracias a que están ahí, la base de datos más grande de la historia de la música. En mi casa tenía 10 cassettes, 20 CD de adolescente. Ahora está ahí. ¿Y no lo vamos a buscar? ¿Por qué? ¿Por el algoritmo o por nosotros? ¿No? Sería la pregunta. Bueno, y hablando un poco de eso, también acá nos preguntan el tema de la finitud o infinito de la inteligencia. Por ejemplo, ¿a dónde está? ¿Pensás que puede suceder un colapso en la recolección de datos y algoritmos? Lo pensé y estoy escribiendo un cuento de futurista de eso. La nube prácticamente es infinita, digamos, ¿no? La nube, que es donde nosotros generamos toda la data que hacemos. Hoy como que no tenemos control de... Queremos sacar 1000 fotos, sacamos 1000 fotos. Nadie se está limitando. Se viene un paradigma nuevo de sustentabilidad también. Porque todo lo que hacemos en el mundo digital tiene un impacto en el mundo, un impacto negativo, ¿no? En el ecosistema y en la naturaleza. Entonces ya hay gente hablando de algoritmos que simplifiquen todo para ser menos nocivo para el planeta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo la tecnología, por ejemplo, como la computación cuántica, va a revolucionar todo eso? Hoy tenemos una computación basada en ceros y unos, que es la clásica que tenemos hace mucho tiempo, pero cuando la computación cuántica aparezca, va a revolucionar todo lo que conocemos. No sabemos bien cómo lo va a hacer,
Pero cuando pase eso, bueno, va a haber otras realidades que hoy no las podemos predecir. Bueno, y hay muchas también relacionadas con el tema de lo ético, lo moral, hasta dónde sí, hasta dónde no. Por ejemplo, van a trasladar a las máquinas la voluntad humana al punto de volverse los humanos innecesarios para intervenir en el mundo. ¿Considerás que el ser humano va a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Por ejemplo, la creatividad será exclusivamente de la cualidad del ser humano. ¿Nos veremos desplazados por la inteligencia? ¿Viste el viejo dicotomía de la máquina y el humano en algunos laburos? Sí, tal cual. Bueno, un poco les contaba con el ejemplo de los médicos, ¿no? Pero yo creo que lo que nosotros tendremos que intentar impulsar es la complementariedad. Yo me imagino la inteligencia artificial como una especie de copiloto, como una herramienta que te asista, te ayude a resolver determinadas cosas. La tecnología siempre hizo eso, nos ayudó a desarrollar cosas cada vez más complejas. La otra vez veía un ensayo que decía, intentá en tu mente decir tu DNI de atrás para adelante. Piénsenlo después, no les va a salir probablemente. Es algo muy básico, agarrás una hoja y te sale en un segundo. La hoja y el papel te habilitan a hacer cosas más complejas. Esa tecnología, la calculadora, la inteligencia artificial. Hace poco estuve en el Museo de Marie Curie, en Francia, y estuve alucinado viendo todo, y en un momento leí una descripción de lo que explicaban en su momento de la radioactividad, y decía radioactividad artificial. Ahora, ¿cómo le decimos a la radioactividad? Radioactividad. Ya no le decimos artificial. Entonces yo lo que pienso que va a pasar en el futuro, que ya no vamos a diferenciar inteligencia artificial e inteligencia humana. Vamos a decir, vamos a resolver este problema con la tecnología más avanzada que tengamos, ya sea humana o artificial. Un médico en Europa me dijo, la cura de las grandes enfermedades de la humanidad van a venir de la mano de la inteligencia artificial. Entonces vos decís, ¿no queremos eso? Sí que lo queremos. Ahora, desafíos éticos va a haber. Hay gente que recibió mensajes de texto diciendo estuviste en esta manifestación, no tendrías que haber estado ahí. Vos decís, ¿cómo lo saben? ¿No? Rostros identificados por personas. Todo eso está habilitado por esta tecnología. Y nuestro rol también es hacer ese camino donde nos involucremos cada vez más. Bueno, están llegando un montón, no nos va a alcanzar el tiempo, les agradecemos a todos, pero me quiero quedar con esta última que tiene que ver más con lo personal, entonces ahí te podemos sacar el jugo. ¿Qué fue lo más divertido y random que hiciste con inteligencia artificial y a lo mejor si te llegó a causar utilidad económica o no? Por lejos el prólogo de mi libro, o sea, el prólogo de mi libro, que acá dice, que yo no lo quería poner, dice, prólogo escrito por una inteligencia artificial. Yo no sabía que era el primer libro del mundo que está escrito por una máquina, no tenía ni idea. Después me enteré porque me avisó gente de diferentes lugares, pero yo lo hice por una necesidad de no tener un prologuista. No se conseguía. Lo único que tenía a mano era una inteligencia artificial. Así que los que lo quieran leer van a encontrar un prólogo donde se escribe con una calidad no de un humano que escribe bien. Van a leer ensayos escritos por la máquina y preguntas y respuestas de un diálogo que tuve yo y se van a sorprender de la calidad que tiene. Gracias por todas las respuestas. Un placer, por las gracias. Preguntas, aplausos para Freddy Vivas. Esperá, ¿el sorteo? Vamos a entregar el libro. Dale. Che, esperá, llegaron un montón. Tu inteligencia artificial va a elegir a un ganador. Estaría bueno, la podríamos utilizar acá. Yo voy a ir scrolleando, lo voy a ir moviendo, vos pegame el grito y decime prólogo. Dale. Cuando diga prólogo, lo Vamos, freno. vamos. Dale, tirá nomás. Prólogo. Acá. Bueno, preguntó, mira, una que no llegamos a responder. Le pedimos ahí que se levante quien la preguntó para que venga a retirar su libro. Freddy, ¿qué opinas sobre las burocracias en Latinoamérica para patentar ideas, los múltiples procesos para hacerlo y la falta de respeto a la propiedad privada? ¿Alguien? ¿Quién la hizo? ¿Dónde está? No Pase tengo para ni idea el qué frente, señor, responderte, usted así tiene que el te libro. felicito. Venga. Bueno, muchas gracias, que lo disfrutes. Felicitaciones, che. Bueno, muchas gracias. Vení para la foto, para la foto. ¿A la foto? Dale. Che, ya que está, ¿le responde la pregunta o no? Mirá No sé, cómo- no sé qué decir. Ajá. Que lo lea en el libro y después saque su No, conclusión. que no sé de eso. Muchas gracias. Es más muchas por un gracias. abogado. Che, Bueno, gracias. Aplauso, muchas gracias, Freddy. Un placer. Un gustazo, Gracias, amigo. querido. Gracias. Un gustazo. Bueno, vamos a hacer un pequeño...